El día de hoy quiero hablar sobre un tema sumamente importante y es el del autismo y el burnout. En primer lugar, es fundamental aclarar algunos conceptos. El burnout nace dentro del mundo laboral para designar a aquella persona que trabaja tanto y de tal manera que llega a un punto de extenuación donde literalmente se quema, ¿no? Por eso burnout es conocido también como el síndrome del quemado, ¿no? Haciendo esta extenuación que la persona llegue a un punto tal en el cual ya no se puede tramitar el estrés y queda imposibilitado de cualquier otro tipo de labor. Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo, nos señala reflexiones que empezaron en un libro llamado La Sociedad del Cansancio, pero que atraviesan toda su obra, nos señala que en nuestra sociedad actual, donde el individualismo y el mito del pensamiento positivo han vendido también la idea de que uno es un empresario de sí mismo, ¿no? Que uno es un emprendedor, como se dice en algunos países, al ser uno un empresario de sí mismo, al ser uno un trabajador independiente, pues uno tiene que hacer una buena gestión personal. Y si a uno le va mal, la culpa será de uno. No es que uno tenga un patrón o una empresa a la cual culpar más que a uno mismo. Entonces, muchas veces las personas dejan de ver ciertas características sociales para centrar toda la problemática en uno. Y eso hace que dentro de un mundo cada vez más competitivo y donde uno tiene que gestionar la propia producción, uno termine como empresario de sí mismo autoexplotándose, trabajando hasta la extenuación y hasta el burnout. Pues bien, en el autismo no necesariamente eso está referido al tema laboral, aunque también podría serlo, sino de manera similar al burnout que acabamos de describir, donde el imperativo es tienes que ser un buen empresario de ti mismo. Para el caso del autismo es tienes que ser una persona normal, tienes que ser una persona típica. Ser autista no está bien, esconde tus características autistas, camufla tus características autistas. Pues bien, estos imperativos de normalización a los cuales son sometidos eh, siempre de alguna u otra forma las personas autistas, desde muy pequeños, conllevan al burnout autista, que es un tipo de colapso autista que se da en el intento de camuflar, en el intento de negar, en el intento de encajar a toda costa en contra de las características autistas, la persona llega a una extenuación bastante profunda. Ahora bien, esto se da desde la infancia. Desde la infancia, y por ejemplo, pensemos en los stimmings. Un niño, por ejemplo, que aletea, o un niño que salta, un niño que se balancea, será sancionado por el entorno como raro, atípico, anormal incluso. Y se le pedirá que no haga eso. Pues bien, desde muy pequeños y frente a esas cosas, la persona autista empieza a entender que su forma de ser no es válida. Dicho sea de paso, el stimming es una forma de regular las emociones, tanto la ansiedad como las emociones positivas también. Pero el niño autista aprende eso. Aprende que su forma de comportarse y su forma de ser constantemente es penalizada de alguna u otra forma. Entonces, en su afán de intentar encajar, en su afán de intentar cumplir con los mandatos de normalización, la persona autista empezará a camuflar sus características. Ahora bien, ojo, camuflar las características, es decir, el intento de las personas autistas por copiar conductas y patrones y seguir conductas y patrones neurotípicos, no quiere decir que siempre se haga bien. Ojo, eso se malentiende. Cuando se habla de camuflaje, a veces se piensa que la persona hace una actuación de tal manera que no hay ningún rastro de la personalidad autista. Y aunque en algunos casos se puede aproximar a eso, no necesariamente es así en la mayoría de los casos. El intentar camuflar simplemente significa tratar de esconder
las características de la persona autista. Entonces ya no hago steamings, tengo que estar muy concentrado en lo que digo, en cómo interpreto las cosas, en cuáles son mis actitudes en la socialización, en el tipo de juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar de reprimir las características autistas. Esto se da a lo largo de todo el espectro, ¿no? Las personas hablantes y las personas no hablantes, porque las personas no hablantes son penalizadas también de una manera y los hablantes de otra forma. Siempre va a haber un grado de camuflaje dentro del entendimiento de que la forma de ser autista no necesariamente es comprendida, es penalizada y la persona autista de una u otra manera intenta continuamente encajar en el contexto neurotípico. Pues bien, esto se hace, o lo intenta hacer la persona, con una gran inversión de pensamiento hiperconsciente, muy vigilante, lo cual genera dosis de estrés muy, muy poderosas. Por ejemplo, quienes manejan un automóvil saben que al inicio posiblemente uno puede estar más consciente de los cambios, las luces y todo esto, y que luego eso se va a tender a automatizar. Ahora imagínense, si durante todas sus vidas como conductores tuviesen que ir pensando en cada cambio, eso sería muy estresante. Bueno, en la mayoría de personas autistas ocurre eso, tener que pensar muy conscientemente cómo debo esconder mis características autistas para encajar. Y eso no solamente trae frustración, sino también ansiedad y desesperanza, que se traduce en depresión, pero sobre todo en grandes dosis de estrés, que llega a un momento en que la persona autista, así como la persona que laboralmente se autoexplota para llegar al imperativo de debes ser un buen empresario de ti mismo, la persona autista también lleva los límites de sus capacidades físicas y mentales a realizar debes parecer normal, logrando una extenuación profunda en un momento. Entonces el burnout autista es cuando la persona ya no puede camuflar ni enmascarar y entonces colapsa. Colapsa, ¿no? Y la persona empieza a tener características similares a la depresión, que no son formas depresivas, aunque se parezcan. Pensamientos negativos, la hipersensibilidad sensorial aumenta, la persona pierde la capacidad y el interés en determinadas actividades, incluso actividades que ya realizaba de manera muy bien, no puede realizarlas. Y aquí entra, ojo, un término que se utiliza mal en determinados momentos. Se habla de la regresión autista, cuando en realidad muchas personas pierden la capacidad de hacer ciertas cosas por esta extenuación, no porque hayan perdido en sí las capacidades. No hay una regresión, sino que el burnout imposibilita hacer una serie de actividades que comúnmente y de ordinario podían hacerse, ¿no? Porque hay eh, una fatiga, una extenuación crónica de la cual la persona no puede salir. ¿Qué se debe hacer para salir del burnout? Bueno, descanso, ¿no? Cuidados, que la persona pueda retomar sus intereses profundos, pero sobre todo, y esto es lo más importante, ¿no? Desintoxicarse, ¿no? Ahora que está tan de moda esto, los detox, ¿no? Una persona autista debe hacer una desintoxicación del enmascaramiento, ¿no? En la medida en que la persona autista empiece a valorar sus características, su ser autista, reciba los apoyos y los ajustes y sea validada su forma de ser y no deba tratar de enmascarar sus características, entonces el burnout no solamente tenderá a desaparecer, sino a no repetirse y encontraremos un bienestar en la persona. Todos experimentamos un bienestar cuando podemos ser de la manera en la que debemos ser. Y ojo, esto no quiere decir que en la convivencia social, en el día a día, todos tenemos que hacer ciertas actuaciones, resignar eh, ciertos deseos para poder vivir en comunidad y eso tiene que ver con la interacción social basada en el respeto a los demás. Evidentemente todos tenemos que actuar un poco, enmascarar un poco, posponer algunas gratificaciones,
Pero claro, eso tiene un objetivo de socialización. Pero si todo el día yo tengo que enmascarar, camuflar, negar mis características porque está mal ser como yo soy, eso es lo que a la larga va a producir la ansiedad, el estrés y el burnout. Y en muchos casos también depresiones severas y profundas. Entonces, para las personas autistas que se encuentran en un burnout, lo importante es el tiempo de descanso, la posibilidad de retomar sus intereses profundos, pero también la desintoxicación del enmascaramiento, la validación de las características autistas y el poder tener los apoyos, los ajustes y realizar las cosas de la manera en que uno puede y debe realizarlas. Eso es importantísimo, tanto para los adultos autistas que me escuchan como para los cuidadores. Prevengamos la ansiedad, prevengamos la desesperanza aprendida, prevengamos el burnout, prevengamos la depresión, afirmando las características autistas. Su hijo, su hija no es anormal, es diferente y no es inferior. Y seguramente requiere ciertos apoyos y hay que dárselos, validando la forma de ser que tiene. No tienen que hacer las cosas como los haría un neurotípico. Y a veces no poder hacer las cosas no implica mayor problema. El problema es cuando la persona no puede ser, cuando es penalizada por la forma en que es, por sus características inherentes. Y eso debemos cuidar de que no sea así. En algún momento podrá hacer las cosas con apoyos o con ajustes automáticamente, o no podrá hacer ciertas cosas y tampoco pasa nada, ¿no? El valor del ser humano no se mide en su hacer, sino en su ser. Y en ese sentido, afirmemos las características de las personas autistas. Prevengamos las dificultades y los problemas de salud mental de las personas autistas, valorando sus características, dando los apoyos y los ajustes y creando espacios de verdadera convivencia.